Entonces, hoy vamos a hablar del premilenialismo dispensacional. Como ya usted vio la introducción anterior, hay una pequeña discusión sobre si el premilenialismo histórico es tan histórico como se dice, por el hecho de que el mismo George Eldon Ladd, que es uno de los proponentes más famosos que tuvo el premilenialismo histórico, él mismo confesó, y lo vimos en el estudio anterior, de que el premilenialismo histórico y el amilenialismo comparten eh, prácticamente todo excepto la parte del milenio, excepto que uno cree en un milenio literal de 1000 años y el otro cree que el milenio es ahora, pero tienen la misma hermenéutica, se basan en la teología del pacto, ven Apocalipsis de igual forma hasta el capítulo 19 en adelante, ahí sí difieren, pero al final creen casi lo mismo. El premilenialismo histórico no ve la integración dispensacional que sí tuvieron los padres de la iglesia y muchos premilenialistas de la historia. Eso tendría que ampliarse un poquito más para que usted pueda entender mejor. Pero el premilenialismo dispensacional se puede identificar con dos características básicas que son el sine qua non del premilenialismo dispensacional. El primero es que se hace una distinción en el programa de Dios o en la asignación de Dios para la iglesia y el propósito de Dios para Israel. El punto número dos es que se mantiene una interpretación constantemente literal de las escrituras. Los partidarios del premilenialismo dispensacional creen que habrá un arrebatamiento de la iglesia eh, antes de la gran tribulación, que es el que enseña en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 13, capítulo 4, versículo 13 al 18, y entonces dice que es anterior al periodo de tribulación. Entonces Dios juzgará a los incrédulos y a Israel desobediente durante la tribulación, que es la parte de Apocalipsis del capítulo 6 al capítulo 19. El premilenialismo dispensacional enseña que Cristo regresará al final de la tribulación con la iglesia y establecerá el reino milenario en la tierra. Después de ese reino milenario de 1000 años, Satanás volverá a ser libre junto con sus perseguidores y será arrojado al lago de fuego. Y luego seguirá el estado eterno. Una lectura natural del Apocalipsis te lleva a concluir eso directamente, con muchísima facilidad. Por ejemplo, eh, la iglesia se menciona en los primeros tres capítulos 19 veces. Luego, en el capítulo 4 a Juan lo llaman, le dice, ven y sube, y ve la iglesia allá en el cielo adorando al Cordero. Luego de ahí, de la visión celestial del capítulo 4 y 5 vemos la tribulación que viene del capítulo 6 al 19, y luego vemos en el 19 cómo viene el Cordero, la novia que se ha preparado, y hay unos invitados a la cena de las bodas del Cordero. Dice así literalmente. Los invitados a la cena de la boda no puede ser la misma iglesia porque la iglesia es anfitriona de la boda porque es novia junto con el cordero. Los invitados son los que se quedaron. Y una lectura natural ves cómo destruye a la bestia el falso profeta y luego en el capítulo 20, en el versículo creo que 11 o 12, dice que Satanás fue arrojado al lago de fuego donde estaban quién, la bestia y el falso profeta. Hay como no estoy argumentando mucho, es simplemente una lectura natural para que ustedes vean que encaja perfectamente. Desde el comienzo de la iglesia ha sostenido el premilenialismo. El premilenialismo fue la postura predominante en los primeros siglos de la iglesia. Usted tiene algunos ejemplos. La Didache en el año 100 después de Cristo, Clemente de Roma en el año 96 después de Cristo, el pastor de Hermas en el año 140 después de Cristo, Ignacio de Antioquía del 50 al 115 después de Cristo, Papías del año 100 al 163 después de Cristo, Justino Mártir en el año 100, dígase ya siglo segundo, Ireneo, que murió, por ejemplo, en el año 200 ya, entrando al siglo tercero, Tertuliano también,
en el año 150 y otras fuentes que indican que la iglesia primitiva creía en el retorno de Cristo para establecer en persona su reino en la tierra. El premilenialismo, repito, fue la base escatológica de la iglesia. El premilenialismo. Entonces estudia los primeros padres de la iglesia y todos, absolutamente todos eran premilenialistas. Ciertamente, habían algunas cuestiones, había algunas dudas y objeciones, pero no había otro sistema de interpretación diferente a ese. Todos creían en el milenio, lo que algunos le encontraban exceso de carnalidad por algunas cosas que dice sobre el milenio como tal. Sobre su interpretación, hay dos características básicas que identifican al premilenialismo dispensacional. Y la primera es la hermenéutica literal. La interpretación literal se refiere a la interpretación normal de entender las palabras y las declaraciones en su sentido común y corriente, no más. Puesto que la profecía sobre la primera venida de Cristo se cumplieron como literalmente, tiene sentido interpretar literalmente las profecías concernientes a su segunda venida. Aún más, si la profecía se puede espiritualizar, se pierde toda la objetividad. ¿Por qué? Porque tú estarías matando su sentido originario. La Biblia hay que entenderla, siempre lo digo, como la entendió al destinatario al cual se le escribieron, no como tú quieres interpretarla ahora, con un marco, con un sistema ya preconcebido para tú añadirlo. No, tienes que entenderla como la entendió el que recibió la carta, el que recibió el escrito como tal. Los premilenialistas dispensacionales enfatizan la coherencia de la interpretación cuando se interpreta literalmente la profecía. Por ellos, los premilenialistas critican a los amilenaristas conservadores y a los postmilenaristas, pues cambian su metodología hermenéutica cuando interpretan literalmente el texto, excepto en la profecía. Para mí, personalmente, este es un punto donde yo difiero mucho sobre el amilenialismo, el postmilenialismo y también en cierta medida con el premilenialismo histórico, que ellos utilizan una vara de medir y van midiendo, por ejemplo, todas las paredes de la casa, pero cuando llegan a la habitación quieren utilizar otro sistema métrico, otro sistema de medida que no es el que van usando a lo largo de toda la casa. Eso es lo que hace el amilenialismo. No interpreta las profecías del Antiguo Testamento literalmente, sino que la interpreta de una forma más espiritualizada. Aunque quieran decirte que no, ciertamente, en últimas, están matando el significado original de las escrituras con una de las declaraciones que yo siempre me he manifestado, que es más frustrante para mí y en contra. Y eso usted lo puede leer y lo puede ver de muchísimos amilenialistas. Sam Waldron, Sam Stone, Anthony Hockima, Sugel Michelin también dice lo mismo, tiene un disco rayado con lo mismo, que es pasajes oscuros. Esa es la designación que ellos utilizan para entonces justificar la hermenéutica que ellos utilizan. O sea, ellos dicen, no, ese pasaje es oscuro. Por ejemplo, tú le dices Zacarías 14, muestra literalmente la venida de Cristo a la tierra, una guerra. Los que sobreviven de la guerra, que eran del bando contrario, lo dice literalmente, en su sentido normal, que cualquier persona puede entenderlo, dice literalmente que esos que sobrevivan van a ir a adorar al Señor y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y si no vinieren, ¿verdad? Dios le enviará juicio, castigo, plaga, sequía y demás. Y dice que van a adorar a Dios en el templo. Si tú le preguntas y que te habla del milenio, literalmente. O sea, te habla de la segunda venida, la tribulación, la entrada al milenio de personas en cuerpo no glorificado y personas que todavía pueden pecar, que lo muestra Zacarías 14, y que van a ir a adorar a Dios en días específicos y habrá castigo si no lo hace, y etcétera. O sea, te va describiendo muchas cosas. Tú le preguntas a un amilenialista, ¿es un pasaje claro o oscuro? Ellos te dicen que es oscuro.
Entonces dice, ¿cuál es la justificación hermenéutica exegética que tú determinas que de que ese pasaje es oscuro? O sea, si tú me puedes demostrar que ese pasaje es oscuro y que no hay que entenderlo como lo escribió Zacarías y como lo entendieron los destinatarios originales, pues yo, bueno, pues yo cambio de hermenéutica. Ahora, ese pasaje está sumamente claro. Lo que no quiere aceptarlo es tu sistema, que lo pone previamente. Y dice, ah, no, esto no encaja. ¿En qué siglo encaja eso? ¿En el siglo, en este siglo o en el venidero? No, no, espera, disculpa. Usted tiene que ver cómo encaja tu sistema en las escrituras, no al revés. No al revés. Tú no puedes usar un sistema para eliminar los pasajes de las escrituras que tú entiendas que no son convenientes para tu sistema. ¿Por qué nunca abordan el tema de Zacarías 14 de una forma coherente? Nunca lo hacen. Nunca lo hacen. Aquí me voy a salir un poquito del marco porque ciertamente no tiendo a hacerlo, pero solamente para que me entiendan. Sujel Michelén tiene serie de escatología. Usted busca Sujel Michelén escatología, ¿verdad? Busque saber cuándo él trata directamente con los pasajes del Antiguo Testamento que te hablan claramente de un reino terrenal en la tierra que donde todavía habrá pecado y habrá castigo. No lo hace. Zacarías 14 no lo hacen. No lo hacen. Casi ningún amilenialista aborda esos temas. Busca un amilenialista, aparte de Rillel Bargel y creo que otro, que hayan tratado, por ejemplo, con Isaías 24, que en la parte final te habla ahí de que las huestes celestiales van a ser aprisionadas, van a ser encarceladas por durante unos pocos días, que encaja perfectamente con Apocalipsis. No lo hacen. Lo que dicen no, son pasajes oscuros. Los pasajes claros son en el Nuevo Testamento. Entonces yo te digo el siglo y el venidero y tú tienes que decirme tú, o sea, ¿dónde esos pasajes encajan aquí? No, pero usted tiene que abrir todas las piezas y ver cuáles son las piezas que se quedaron para el futuro, según la Biblia, que no se cumplen en la primera venida de Cristo y que no se cumplen en el Antiguo Testamento. Y usted con todas las piezas, entonces usted tomar y armar el muñeco que te dan las piezas, no al revés, que ese es un problema que yo siempre le he visto. Lo hacen al revés, o sea, toman y dicen, no, mira, con las piezas yo voy a crear un carro, ¿verdad? Un automóvil. Pero óyeme, escúchame, ahí están las suficientemente piezas y encajan perfectamente con un metro, con un tren. No, 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 pero yo voy a tomar yo voy a tomar la pieza, voy a hacer un carro porque es lo que ya yo tengo previamente concebido. Y cuando yo te digo, ah, pero mira esto, no, ¿dónde encaja aquí en el carro? No, pero no, es que las piezas no estaban para carro, estaban para un tren. Entonces, eso mismo es lo que hacen, ignoran casi el 70% de la profecía del Antiguo Testamento y algunas otras del Nuevo Testamento que te hablan de una restauración nacional de Israel y de un reino milenario en la tierra por un sistema que ellos ponen previamente y que fue ideado más fuertemente por Rillel Bargel en el 2003 en un libro que él sacó, cosa que no lo dicen nunca. Parece que se atribuyen el logro de que eso es a través de muchos estudios, pero tenemos también que ser honestos y si él fue que sistematizó eso de esa forma, pues déle el crédito. El punto número 2, la distinción de Israel y la iglesia. El término Israel siempre se refiere a la posteridad física de Jacob. En ninguna parte se hace referencia a la iglesia. Aunque los no dispensacionalistas se refieren con frecuencia a la iglesia como el nuevo Israel, no hay base bíblica para hacerlo. Después del nacimiento de la iglesia, hay muchos pasajes los cuales se considera a Israel como una entidad diferente. Vamos a darle eh, por lo menos un ejemplo. Por lo menos. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 32. No seáis de tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. En la mentalidad de Pablo, habían tres clases de seres humanos en la tierra. Judíos, ¿verdad?
gentiles y la iglesia de Dios que componen judíos y gentiles. O sea, Pablo los separa a los israelitas de lo que son la iglesia como tal. No, también cuando Pablo dice, no todo el que desciende de Israel es israelita, ni por ser descendiente de Abraham son todos hijos, sino que en Isaac te será llamada descendencia, que te habla del remanente escogido por gracia y demás en Romanos 9, 9, 6. O sea, los hijos de Israel son la nación de Jacob, pero en últimas, los herederos de la promesa final son los que obedecen los pactos de Dios, así como Abraham. A Israel se le considera, a Israel se le dio las promesas incondicionales, pactos en el Antiguo Testamento que se cumplirán en el reino milenario. Por otro lado, a la iglesia es una entidad neotestamentaria diferente, nacida en Pentecostés, que es cuando dice que por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo no existente ni no existente ni profetizada en el Antiguo Testamento, sino que es un nuevo hombre, nuevo dice literalmente. Vamos a buscar Efesios capítulo 3, versículo 9 y declarar, ¿verdad? Cuál sea la dispensación del misterio escondido de los siglos que creó todas las cosas para que la multiforme sabiduría de Dios, etcétera, etcétera. Es decir, la iglesia se presenta como un misterio en esta dispensación del cumplimiento en Cristo. Eso es lo que está diciendo Pablo en Efesios capítulo 3, versículo 9. Y la iglesia existe desde Pentecostés hasta el arrebatamiento, no antes. Cristo dijo, sobre esta roca edificaré, tiempo futuro, mi iglesia. El mismo Pablo en Efesios dice que Dios hizo de judíos y gentiles un nuevo hombre, que es la iglesia, pero te lo habla, te lo enfatiza y te dice que es nuevo, no que existía anteriormente. Por eso es un misterio. Un misterio es una verdad que no había sido revelada hasta que Dios, por ejemplo, no comunica esa información, que es también como se habla del arrebatamiento como un misterio. Aquí os digo un misterio, o sea, una verdad que no había sido revelada. La resurrección, por ejemplo, que es de lo que habla 1 Corintios 15, ¿no había sido revelada? Claro que sí. ¿Cuál era el misterio? Que no todos van a morir, sino que van a ser muchos que van a ser transformados en un momento, un abrir y cerrar de ojos. Cuando usted ve la segunda venida en Mateo 24, usted ve que cuando Cristo viene hay una resurrección de entre los muertos inmediatamente de los creyentes. No, dice que que él busca a los sus escogidos de los cuatro ángulos de la tierra a través de los ángeles. En este punto reside la razón para creer en un arrebatamiento pretribulacional. El propósito de la tribulación es juzgar a los gentiles incrédulos y disciplinar al Israel desobediente. La iglesia no tiene propósito ni lugar en la tribulación. Vamos a leer Jeremías capítulo 30, versículo 7. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Muchas personas a veces piensan que el dispensacionalismo es cree en la teología del reemplazo, o es supersesionista, o es antisemita, pero nada que ver. Cuando decimos que la tribulación es para Israel y para el mundo incrédulo, que es para probar a los moradores de la tierra, que es una palabra que enfatiza a los mundanos, evidentemente es porque la Biblia así lo determina. Dice que es tiempo de angustia para Jacob. No lo podemos entender como la iglesia porque está hablando directamente de Jacob, o sea, la nación de Israel, de los israelitas. Y ese es el contexto que se está hablando Jeremías 14, Jeremías 30. Entonces, cuando decimos que es para directamente para Israel, es porque las escrituras enseñan directamente que es para Israel.